pues vamos a verlo, un ejemplo tanto de los registros con parte variante, ¿vale? Que al final pues son los más complicados. Y además vamos a introducirlos y crear un array de registros. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es vamos a definir un registro. Recordad que este tipo de datos es un dato estructurado, más complejo, que no solo tiene un valor dentro como los datos simples, sino que tiene más información, más valores. A diferencia de los arrays que tenían varios datos dentro, por eso son compuestos, pero del mismo tipo, los arrays, los registros tienen datos heterogéneos, es decir, podemos tener diferentes tipos de datos en su interior. Con lo cual podemos tener datos desde simples, enteros, char, podemos tener string, podremos tener también compuestos tipo array o tipo registro. Es decir, en un registro podemos tener otros tipos de datos tipo registro. También enumerados, por supuesto. Y entonces, al final, ¿cómo vamos a trabajar con los registros? Bueno, pues como podemos tener diferentes tipos de datos, lo que vamos a tener es cada tipo de dato va a ser un campo. Vamos a tener campos. Recordad que los arrays lo que teníamos era ya solo un tipo de dato y accedíamos a cada posición de ese array con un índice. Bueno, pues aquí, ¿cómo accederemos a cada posición de ese tipo de dato? Pues con un identificador de campo, con lo cual tendré una posición que sabré exactamente que esa posición se llama tal o cual. Bueno, pues lo que vamos a hacer es crearnos un tipo que va a ser un tipo ficha. Vamos a crearnos una ficha, ¿vale? Una ficha y siempre recordad que usamos la palabra record, ¿vale? Perdón, y nos falta el igual, lógicamente, igual record. Entonces nos vamos a crear una ficha que va a servir para almacenar información tanto de profesores como de alumnos. Entonces, fijaros, podríamos crearnos dos fichas independientes, una ficha de profesores y otra de alumnos, pero queremos que sea la misma ficha, con lo cual lo que nos interesa es que tenga campos distintos, unos cuantos campos en común y otros distintos. Recordad que si veíamos aquí cuando hablábamos de los registros, ¿no? Teníamos que pues por defecto, cuando nosotros nos creamos nuestro registro, por ejemplo pues teníamos aquí una serie de campos iguales, ¿no? Pero yo lo que quiero es que es eso, tener unos campos iguales, pero otros distintos. Voy a ver aquí el caso de la parte, ¿veis? Vamos a tener una parte que no va a ser, digamos, una parte fija y luego una parte variante, que va a ser esta parte con el case. Es decir, vamos a utilizar un case y a partir de un selector, que va a ser un campo, ¿vale? Pues en función de ese selector tendremos una serie de opciones. Bueno, y además esa ficha me va a incluir una información, por un lado va a tener información genérica, ¿vale? Pues por ejemplo, nombre. Va a tener también apellido, ¿vale? Estos son dos campos distintos. Recordad que esto lo puedo poner así, o también lo puedo poner así, ¿vale? Pero yo lo voy a poner junto porque va a ser el mismo tipo de dato. Y va a ser un string. Y como quiero que sea un string más corto, no por defecto, no todo el tamaño completo del string, pues entonces voy a crear un tipo de dato que será tipo de dato personal, por ejemplo, y va a ser un string de 50 caracteres. Y entonces el T personal lo utilizo aquí. Este tipo de dato definido por usuario, que soy yo, y que me lo creo. Vale. Luego tendremos edad, por ejemplo, que será un integer, o podemos hacer un rango también. Por ejemplo, un T edad que vaya pues de 1 a 150. Vamos a poner gente muy longeva. Muy bien. Perdón. Lógicamente, si hago esto es para poner esto así. Lo podría haber hecho de la otra forma, es decir, poniendo el subrango directamente. O un integer, ya os digo, pero vamos a hacerlo de esta manera. Vale, tenemos esa información. Toda esta información va a ser en común. Quiero también una información de vivienda, ¿vale? Es decir, ahora podría hacer dos cosas. Es decir, yo podría llegar y yo quiero almacenar la información pues de su casa, ¿no? De pues la dirección
y la ciudad y el código postal, por ejemplo. Entonces esto lo podría poner directamente como campos, pero no, lo que voy a hacer es crearme un nuevo registro previo y lo que voy a hacer es anidar este registro de vivienda. Es decir, tengo el registro, voy a poner el end, ¿vale?, de este registro, y entonces tengo un registro que se va a llamar de vivienda, donde voy a poner dirección, el campo dirección, que va a ser tipo string, y este lo dejo completo. Luego otro campo que va a ser ciudad, y este sí que va a ser igual a t personal, para que sea más pequeño, ¿vale? Que será entonces un string de 50 posiciones. Y código postal. Esto va a ser un integer, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo este registro. Y entonces lo que voy a hacer es anidar este registro aquí. Os recuerdo que yo puedo hacer un campo y que sea dirección. Y que sea igual a el registro de vivienda. ¿Lo veis? Lo que estamos haciendo es que tenemos un campo que a su vez este campo es un registro. Bueno, esas cosas se pueden hacer. Es un registro anidado que se dice. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí tendríamos esta estructura, ya os digo, pues bastante completa. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es, por cierto, este registro yo lo podría utilizar luego independientemente, no asociado a otra variable, ¿vale? Pero también lo uso aquí dentro. Ya veis que puedo tener muchos tipos de campos. Y ahora lo que vamos a hacer es la parte de selección. Es decir, yo lo que quiero es que según si es profesor o es alumno, tenga un listado de campos u otros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues se va a llamar case tipo o perfil, case perfil, ¿vale? ¿Qué tipo es perfil? Pues, por ejemplo, perfil podría ser un integer. Y entonces, si fuera un integer, pues si fuera 1, tendría una serie de campos. Si fuera 2, tendría otra serie de campos. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué campos tendría? Imaginaros, el caso 1 sería profesor, ¿no? Pues, ¿qué campos tendría? Pues, por ejemplo, sueldo, que sería un tipo real. Fijaros que para cada tipo, si hubiera otro tipo igual que sueldo, pues lo pondría con coma aquí. Esto es igual que lo que hacíamos con los parámetros en los subprogramas. Pues sueldo, por ejemplo, vamos a poner dos campos solo. Sueldo y sexenios. O antigüedad. ¿Vale? Antigüedad sí que lo vamos a poner con un integer, porque será un número, quiero que sea un número entero, ¿vale? Y luego, con alumnos, pues vamos a poner precio de la matrícula, por ejemplo, que sea real también. Y por ejemplo, ¿qué ponemos? ¿Qué otro campo podemos poner? Pues matrícula. Y vamos a poner un booleano. Por ejemplo, completa. Es decir, si el alumno ha cogido el curso completo o no. Es decir, si es completo será un sí, si no es true, si no es completo será false, por ejemplo. Por decir algo, yo qué sé. Y podría poner un tercer campo que fuera curso. ¿Qué curso es el del que está matriculado? Del que tenga más, si tiene varias, pues que tenga más asignaturas, ¿vale? Integer. Bueno, entonces ya tenemos este caso. Muy bien, pues ahora llegamos y con esto ya tendríamos este case de, fijaros, esto es lo que teníamos aquí, este selector, muy bien. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que realmente a mí esto no me queda muy claro. Podría hacer que fuera un char y entonces en lugar de esto podría ser profesor o alumno. Bueno, podría ser. Pero al final perdón, profesor, yo os recomiendo que en estos casos es cuando queda claramente patente la utilidad de los enumerados. Si yo creo un t-perfil y pongo profesor, alumno, fijaros lo claro que me queda esto. Profesor, alumno. Ojo que no es un tipo char, ¿vale? Digo string, ¿vale? Entonces es un t-perfil. Y, hombre, pues a mí me queda mucho más claro esto, ¿no? Entonces, para los enumerados dentro de los programas está muy bien. Recordad que si yo quisiera comunicarme, esto es decir, mostrar la palabra profesor, tendría que traducirlo, ya fuera en alguna función propia de Pascal, en alguna unidad que tuviera, o creándome yo la propia función.
Y lo mismo para leer de teclado, pero dentro del programa, pues sin problema yo lo puedo usar. Perdón, he puesto alumna, alumno. Bueno, pues entonces con esto ya tendríamos nuestra ficha y ya, bueno, nuestro programa, nuestro end. Una cosa, he quitado el paréntesis porque esto a veces da error, porque espera, si ponéis el paréntesis, espera que sea un enumerado, ¿vale? Entonces, por favor, no me pongáis los subrangos con paréntesis. Bueno,